Vamos a retomar un poquito en la misma línea de lo que nos venían ilustrando Alicia y Cintia, ¿no? Cintia recién hizo referencia cuando comenzó a una frase de Chesterton, una idea de Chesterton sobre la ideología, ¿no? que es una frase muy interesante, que Chesterton dice: la ideología es una idea que se volvió loca, ¿no? Porque pensando, que lo dijiste vos, ¿no? Pensando que siendo una parte de la verdad, piensa que es toda la verdad, ¿no? La ideología marxista es un claro ejemplo. Todos estamos de acuerdo de que tenemos que ayudar a los pobres, ayudar los derechos de los trabajadores, todos estamos de acuerdo por eso, ¿no? Pero ellos dijeron, esta es toda la verdad, ¿no? Yendo más profundamente, la idea de Marx es que el hombre se disuelve en sus lazos sociales, ¿no? Entonces eso es toda la verdad y todo lo demás no cuenta, ¿no? Entonces se volvió esquizofrénica la verdad y vivió en su propio mundo, ¿no? Esa verdad. Con la ideología de género podemos decir lo mismo, ¿no? Hay algunos elementos que, considerados aisladamente, pueden ser rescatados, pero que la ideología de género los absolutiza, como muy bien señaló Cintia, ¿no? Entonces, lo primero que queríamos, que por lo menos de mi parte yo quería que charlemos juntos, es alguno de estos elementos que uno podría decir, desde alguna perspectiva, se pueden rescatar, ¿no? En la línea del discernimiento, de lo que dice un poco el Papa Francisco, ¿no? De poder evaluar, ponderar algunos de estos aspectos, porque es verdad que podemos decir muchas cosas de la ideología en sí misma, pero cuando nosotros charlamos con una persona, no charlamos con el feminismo hecho persona o el marxismo hecho persona. Hablamos con una persona y esa persona algo encontró en ese discurso, en ese conjunto de ideas que la movilizó a ir al Congreso, a ir a hacer una apostasía, ¿no? Algo encontró. Entonces nosotros tenemos que también saber qué de esos aspectos podemos empezar a dialogar, porque muchas veces lo que a veces nos falta es ese aspecto del diálogo de persona a persona, esa amistad social, para poder decir, bueno, esto que vos ves y que te atrae, mirad cuando lo pones en su conjunto toda la verdad que tiene y toda la bondad que tiene, cuando se puede ponderar, cuando se puede discernir, ¿no? Por eso hay una preocupación de fondo en muchas de las chicas y a veces también de los chicos que están militando la ideología de género, que tiene que ver con esta idea de la igualdad, ¿no? Cintia hizo unas sutiles disquisiciones muy acertadas sobre el tema de la igualdad y cuántas veces la igualdad se propone como una bandera ideológica, ¿no? Pero también es cierto que ha habido momentos históricos, y vamos a hacer una pequeña cita del Papa donde lo reconoce, donde la mujer ha sido oprimida, y eso es innegable. 50 años atrás la mujer no podía votar y no podía ser elegida, ¿no? O sea que algo de eso hay, ¿no? Y eso nosotros tenemos que decir que tenemos que coincidir con ese fondo, ¿no? Porque eso es una restricción a la dignidad de la mujer, ¿no? Fijémonos lo que dice un poquito Juan Pablo II en la Carta a las Mujeres. Por desgracia, somos herederos de una historia de enormes condicionamientos que, en todos los tiempos y en cada lugar, han hecho difícil el camino de la mujer, despreciada en su dignidad, olvidada en sus prerrogativas, marginada frecuentemente e incluso reducida a la esclavitud. Pero si en esto no han faltado, especialmente en determinados contextos históricos, responsabilidades objetivas, incluso en no pocos hijos de la Iglesia, lo siento sinceramente. La Iglesia, precisamente sobre el tema de la liberación de la mujer, de toda forma de abuso y de dominio, tiene un mensaje de perenne actualidad, el cual brota de la actitud misma de Cristo. Él, superando las normas vigentes en la cultura de su tiempo, tuvo en relación con las mujeres una actitud de apertura, de respeto, de encuentro y de ternura, ¿no? Es decir, en el corazón del Evangelio, en el corazón de la actitud de Cristo hacia la mujer, se encuentra la raíz de un verdadero feminismo, ¿no? De un feminismo que respete la diferencia, como decía el Papa Juan Pablo II, que respete el genio de la mujer. Y en eso, tanto Familiaris Consorcio, como la Carta a las Mujeres, como Mulieribus Dignitatem, son
grandes ejemplos y grandes propuestas de lo que puede ser un feminismo cristiano, que de la misma manera que la lucha por la defensa de los pobres es algo que está en el ADN de la Iglesia, la lucha por la liberación de la mujer está en el ADN también de la Iglesia. Y podemos hacer una perspectiva bíblica, una perspectiva cristiana con estos elementos. Lo mismo pasa, otro aspecto que nosotros podemos decir también rescatar, es esta idea de la sexualidad como don y como tarea, ¿no? También desde nuestra perspectiva antropológica, nosotros señalamos que hay un elemento dado y un elemento apropiado, de alguna manera construido dentro de la realidad de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nacemos varones o mujeres, pero también es parte de nuestro crecimiento como personas ser cada vez más hombres y cada vez más mujeres. Esta maduración en nuestra identidad hace que podamos crecer para amar cada vez más plenamente. Entonces, el desarrollo psicosexual es una tarea de la vida. Crecemos en nuestra sexualidad, ¿no? Claro, esto puede ser identificado, tal vez desde la perspectiva de género, como decir, bueno, no hay nada dado, es todo construcción, ¿no? Un poco la tarea de la antropología cristiana, de la antropología realista, es decir, nosotros tenemos un aspecto que viene con nosotros, que es muy importante, que es el dato corporal, en toda la profundidad de nuestro ser, y también hay un aspecto de construcción en nuestra identidad, también hay un aspecto de maduración y de crecimiento de esa identidad que se va dando a través de todo el desarrollo psicosexual de la persona. Es lo que dice acá el ejemplo, ¿no? No expresa su amor de la misma manera un adolescente que un hombre mayor, ¿no? Hay una profundización y un crecimiento. Eso podríamos decir, bueno, son algunos aspectos que nosotros podemos traer y de alguna manera rescatar de esta postura. Junto con estos aspectos de alguna manera positivos, hay otros aspectos que no podemos negar que son negativos. ¿En qué sentido? En el sentido de que si estos aspectos son inculcados en las personas, en los jóvenes, varones y mujeres, va a ser para el mal de esas personas, ¿no? Va a ser contrario a su bien, a su plenitud como personas. Lo primero que podemos decir es que es conflictivo en la postura de la ideología de género, es la relación entre el sujeto y su cuerpo, ¿no? Partiendo de esta idea de que la persona se identifica con su yo, con su racionalidad, reeditando tal vez alguna postura que ya lo habían dicho Platón, ya lo había dicho Descartes, ¿no? La persona es solamente el yo y el cuerpo es algo de la persona. Lo cual es bastante paradójico porque en nuestra cultura contemporánea crece cada vez más esta idea de lo holístico, ¿no? De decir, mi cuerpo es una parte muy importante. Por ejemplo, hemos crecido un montón en cómo nos alimentamos. 30 años atrás comíamos de cualquier manera, ahora todos sabemos que hay que comer frutas, verduras y cada vez la gente va más al nutricionista. Creció muchísimo el cuidado del cuerpo para sentirnos bien. Esto significa el running, ir al gimnasio. Casi una gran mayoría de las personas hace una actividad física consciente de la importancia que es cuidar nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra alimentación y en nuestra actividad física. Sin embargo, latiendo detrás de la ideología de género está esta idea que, en el fondo, una cosa es tu subjetividad y otra cosa es tu corporeidad. De alguna manera, como que el cuerpo es un instrumento del sujeto del yo pensante, ¿no? Y como decíamos, esto contradice no solamente lo que conocemos por nuestra cultura, sino también los datos de la psicología, de la filosofía. Por ejemplo, el existencialismo francés, como Merleau-Ponty, se cansó de decir de la importancia de la carne como parte nuestra, como parte de nuestra identidad, de nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Y todos esos aspectos son como de alguna manera atrasados por la ideología de género, ¿no? Lo que nos dice la psicología, muchas veces cuando nos sentimos mal, nuestro cuerpo sufre, ¿no? Y viceversa.
Cuando nuestro cuerpo sufre, nuestro espíritu también, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de lo importante que es la corporeidad para definirnos como personas y lo erróneo que es pensar que nuestra sexualidad es solo un dato animal o biológico, ¿no? De concebir el cuerpo como un instrumento. Porque fíjense que esto tiene expresiones tan extremas, ¿no? Como esta idea de hacer con tu cuerpo lo que vos quieras. Operate las veces que quieras, el tema del aborto, ¿no? Que ellos dicen, esto es mi cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo puede diseñarse porque es un instrumento de la persona. Y es tan íntima esta vinculación entre nuestro yo y nuestro cuerpo, ¿no? Que ahora que están de moda las neurociencias, cada vez es más clara esta idea de que quienes somos depende fuertemente, obviamente no absolutamente, pero tiene una fuerte dependencia de nuestra base biológica, ¿no? Por ejemplo, hace poquito yo estaba leyendo en Página 12 que una autora feminista se estaba dedicando al estudio de la neurociencia porque dice, la neurociencia es el nuevo bastión de la gente que está en contra de la ideología de género. ¿Por qué pasaba? Porque como la neurociencia nace desde un contexto muy científico, con mucha evidencia científica, de investigación de dato cualitativo, y cada vez más esos estudios empezaban a mostrar que realmente hay algo propio del varón y algo propio de la mujer. A nivel de tomografía computada, ¿no? A nivel de qué áreas del cerebro se iluminan más en una investigación del cerebro que otras, digamos, ¿no? Entonces, con esa base, con esa evidencia científica, se estaba mostrando cada vez más claramente que existe una identidad del varón y una identidad de la mujer, ¿no? Para citar una que es una revista americana muy prestigiosa, ¿no? Decían, a partir de la adolescencia, las mujeres tienen más habilidad para hacer varias cosas a la vez, ¿no? El multitasking, mientras que el varón necesita hacer una cosa por vez, mucho más focalizada su atención y su capacidad de resolución de problemas, ¿no? Incluso otro dogma, podemos decir, de progresismo que tiene que ver con la teoría de la evolución, también muchas veces dicen lo mismo, digamos, esto tiene una razón evolutiva, decía este artículo. ¿Por qué? Porque la mujer necesitaba cuidar la prole, en el principio cuidar la prole, a la vez que buscar el alimento, cuidar que no le pase nada a nadie, ¿no? Entonces, esta capacidad quedó marcada en nuestra interioridad, incluso a nivel cerebral. Y hay muchos estudios de esto. Por ejemplo, uno que leí hace poco decía la capacidad de identificar los colores, ¿no? Ellos decían también por un motivo evolutivo. La mujer era más la recolectora, mientras que el hombre era el cazador, ¿no? Entonces dice, esas marcas evolutivas hacen que, incluso había una prueba que se podía ver concreta, había 5 cuadrados rojos, dice. Si usted es varón, en este momento está viendo 3 colores distintos. Si usted es mujer, está viendo 5 colores distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mayor agudeza para la distinción del color en la mujer que el varón. Y también otra cosa parecida, en la organización del espacio, ahí los varones ganamos a las mujeres, por ejemplo, eso incluso están hechas las pruebas, digamos, de que esto es así, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que incluso en el nivel más básico biológico hay una identidad del ser varón y del ser mujer. Otro elemento problemático de la perspectiva de género es esta idea de que este yo, escindido de su cuerpo y escindido de los demás, es el constructor absoluto de la realidad. Esto que Cintia también mencionó, ¿no? De una libertad sin ningún contexto. Por eso proponen que hay una visión ilimitada e irrestricta de la libertad, que no quiere tener que respetar ningún modelo ni ningún elemento del mundo material. Nosotros podemos poner un ejemplo. Durante la primera industrialización, en el siglo XIX, el hombre pensó esto mismo. Dijo, yo puedo desarrollarme y puedo industrializarme como yo quiera.
No tengo nada que respetar de la naturaleza, del orden de la naturaleza, ¿no? Entonces quemaban carbón en Inglaterra, se quemaba carbón donde se quería, se tiraban los desechos donde se quería. ¿Qué pasó? En un momento en Inglaterra hubo tanta neblina que la gente moría en accidentes de tránsito, ¿no? Y se tuvo que hacer la primera ley ambiental, nace en Londres, porque en Londres no se podía salir afuera durante 5 días, que no se veía nada, ¿no? Y la primera ley, la ley de aire puro, se hace por eso. Entonces dijeron, bueno, ya no se quema carbón en la ciudad de Londres, se limita, qué sé yo. ¿Qué quiere decir? Y esto también a nivel global, ¿no? Muchos científicos tienen un consenso de decir, la actividad descontrolada de industrialización, de quema de recursos fósiles del hombre, está generando el efecto invernadero y el calentamiento global, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo dije mi libertad no tiene ninguna restricción, la naturaleza me marcó que eso me trae consecuencias negativas, ¿no? Y el movimiento ecológico se encarga de decir, por favor, respetemos los límites de la naturaleza. Entonces nosotros podemos plantear también una ecología humana. ¿Por qué lo que decimos del medio ambiente no lo podemos decir de las personas humanas? ¿Por qué respetar un orden de la naturaleza en el medio ambiente es positivo y es necesario y nos dimos cuenta de que no hacerlo es muy riesgoso? ¿Y por qué resulta tan angustiante para la ideología de género decir hay un orden de la naturaleza humana? Hay una manera de ser varón y hay una manera de ser mujer, ¿no? No es una restricción a la libertad del hombre decir no podés contaminar como quieras. No es una restricción a la libertad del hombre decir no te podés comportar sexualmente de la manera que te parezca. Un poco es la idea de que nuestra libertad necesita de un manual de instrucciones. Cuando la libertad se hace absolutamente descontextualizada, es lo primero que se pierde, ¿no? Y el otro aspecto difícil tiene que ver con esta idea del conflicto, ¿no? Un poco lo señaló Cintia, pero la ideología de género es una reedición de la teoría marxista. El marxismo decía, el conflicto es el eje de la realidad. El conflicto, la guerra de todos contra todos, es especialmente de las clases sociales, decía Marx, ¿no? Del proletariado contra el capitalismo, ¿no? Es el eje de la historia, el avance de la historia, ¿no? El marxismo tuvo aplicaciones políticas lamentables, entonces llegó un momento que decían, bueno, ya nadie nos va a dar bolilla en el plano político, ¿no? Y hubo una serie de pensadores, como el Círculo de Frankfurt, como Antonio Gramsci, que dijeron, bueno, vamos a migrar del área del conflicto de las clases sociales a la guerra de los sexos, ¿no? Entonces es exactamente el mismo mensaje. Hay una clase opresora y hay una clase oprimida. Esa es la lucha de fondo. Todo lo demás es superestructura. Entonces, la economía es del patriarcado, la cultura es del patriarcado, la educación es el patriarcado que en todo lo que hace quiere oprimir a la mujer. Y Marx tiene un concepto que es muy importante, que es el concepto de conciencia de clase. ¿Qué quiere decir? Que si vos naciste capitalista, vas a pensar toda la vida como un capitalista. Y si vos naciste proletario, vas a pensar toda la vida como un proletario. Y entonces no hay ningún diálogo posible, porque uno habla en inglés y el otro habla en chino. Eso mismo se traspasa a la guerra entre varones y mujeres. Si vos sos varón, siempre vas a pensar como varón. Y si vos sos mujer, siempre vas a pensar como mujer y no hay ningún diálogo porque ninguna palabra cruza de un campo al otro, ¿no? Entonces lo único que te queda es el conflicto y el peleo y la pelea para que, así como el marxismo pensaba una sociedad sin clases, la ideología de género dice, luchemos por una sociedad sin géneros. Nadie puede tener género. Esto que parece extremo tiene correlatos reales muy graves y muy concretos. Por ejemplo, en un jardín de infantes en Suecia no se le puede decir niño o niña, ¿no? Sino que se trata de persona. Hay padres, sobre todo de matrimonios igualitarios, que no le ponen nombre al hijo hasta que no elija él por su lado el género, ¿no?
Y también en nuestro ámbito nacional está también el fenómeno de los baños unisex. Como no queremos caminar hacia una sociedad sin género, entonces los baños no respetan, digamos, hay baños unisex. Entran varones y entran mujeres indiferentemente, ¿no? ¿Qué hay detrás de todas esas propuestas? Generar una sociedad sin géneros, porque la sola idea de la división, de la diferencia, es una herramienta del patriarcado para mantener oprimida a la mujer. Como vemos, bueno, uno puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Está bien, vos estás de acuerdo con eso, ¿no? Pero hay otras maneras también, podemos proponer o podemos decir, de cómo nos podemos relacionar, ¿eh? Tal vez la guerra no es la única opción, a lo mejor hay otras opciones. Capaz que no es verdad que solo el varón va a pensar como varón y nunca va a poder entender a la mujer, o que la mujer nunca va a poder entender al varón, aunque a veces parece que no, pero en general sí. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Una visión antropológica basada en la búsqueda de la verdad de las cosas, como se señaló en este panel, y en los datos brindados por la revelación, ¿no? Porque nuestra razón quiere ser una razón iluminada por la revelación, ¿no? Nosotros nos sentimos plenamente libres cuando seguimos lo que Dios nos indica, ¿no? Lo que Dios nos revela, lo que tuvo la gracia de revelarnos. Entonces, frente a esta idea de la separación del sujeto y cuerpo, nosotros proponemos una visión holística que entienda al hombre como una unidad sustancial de cuerpo y de espíritu, que conforman a la persona humana. Entonces el cuerpo no es una herramienta que yo puedo mutilar, cambiar, regenerar a mi antojo, sino que el cuerpo es un signo antropológico que me dice quién soy. De la misma manera que si yo estoy con mucho estrés, me empieza a doler la panza, me empieza a doler la cabeza, porque el cuerpo me está diciendo, baja un cambio, porque estás haciendo muchas cosas a la vez. De esa misma manera, el cuerpo me habla, ¿no? Mi cuerpo me dice quién soy. No es un agregado, una adenda. Es un signo que me revela mi verdad a mí mismo, ¿no? Como varón o como mujer. Es lo más profundo de mi identidad. Frente a esta idea de la concepción del sujeto, que es el constructor absoluto de la realidad, proponemos, decimos, una ecología humana, tomando esta expresión de Juan Pablo II, donde podamos armonizar nuestra creatividad, nuestra libertad con la realidad que nos rodea y que nos dice por dónde desarrollarnos. Porque lo más triste de la perspectiva de una libertad sin contexto es que es una libertad que muere en su soledad, muere sola y sin frutos. Y otros dos aspectos que todas las propuestas solipsistas, todas las propuestas que dicen yo soy un yo creador, solitario, que voy para adelante y hago el mundo y me hago a mí mismo a mi antojo, es que nunca terminan de entender los temas de la intersubjetividad y la empatía. Porque si yo soy un yo solo en el mundo, ¿cómo hago para saber que vos sos otro como yo? ¿No? Entonces, el gran problema que tienen estas posturas es que carecen de un sentido de despliegue comunitario. Por eso es tan importante la familia. Y por eso cuando desde la Iglesia hablamos de sexualidad, lo hablamos en el ámbito de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es una iglesia doméstica y un lugar de salida hacia el mundo, ¿no? Todos sabemos que la familia está en crisis. Todos sabemos lo difícil y las muchas realidades de familias heridas. Pero todos conocemos por lo menos una o dos familias que andan bien. Y esas familias que andan bien son un oasis. Y fíjense, miren, que mucha gente que anda sola, separada, ¿no?, se empieza a acercar a esa familia. ¿Por qué? Porque hay algo de difusión del bien que se da en esa familia, que sirve como una especie de oasis en el mar de caos que muchas veces nos toca vivir, ¿no? Pero eso es el valor de la familia como realidad. Cuando decimos la familia célula de la sociedad, estamos diciendo eso. Sin la familia, la sociedad no vive, no respira. Entonces, por eso queremos proponer una libertad que siempre tenga en cuenta a los demás, el aspecto comunitario y el aspecto político. Esto es tan paradójico que muchas veces, bueno, ustedes saben que dentro de las teorías feministas hay una gran división.
Y aquellos que están más en la práctica política han empezado a criticar a los teóricos feministas, porque ¿qué pasa? El gran problema es cómo definir a la mujer. Entonces dicen, ¿qué es mujer? Mujer es la que se viste como mujer. Ah, no, pero hay personas que se autoperciben mujer, pero se quieren seguir vestiendo como hombre. Ah, entonces no. Entonces mujer es la que tiene cuerpo de mujer. No, pero está dejando afuera el que tiene cuerpo de hombre, pero que se siente mujer. Entonces, realmente hay una seria discusión entre las teóricas feministas contemporáneas para decir qué es la mujer. ¿Y qué dicen las políticas? Dicen, pero si vos no me dejás definir qué es mujer, no puedo luchar políticamente por los derechos de la mujer, donde la mujer está siendo oprimida. No puedo salir a decir, defendamos a las mujeres, porque no puedo decir qué es mujer, ¿no? Es decir, que hasta en ese sentido, la propuesta de la ideología radical de género se muestra infecunda. No te sirve ni para luchar políticamente. Y la otra propuesta es aprender a aceptar el principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces mis deseos no pueden ser cumplidos, ¿no? Pensar que yo soy un yo autosuficiente, sin necesidad del otro, que me puedo inventar infinitamente, eso es propio del pensamiento infantil. El pensamiento maduro se caracteriza por aceptar el principio de realidad, por saber aceptar el límite. Y muchas veces el límite es lo que me permite crecer, ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo que señalaba Alicia, ¿no? La importancia de la figura del papá para el desarrollo psicosexual de los hijos. ¿Por qué? Porque el papá es el que pone la autoridad, muchas veces, ¿no? Y muchos padres han esquivado ese rol diciendo, no, mejor no quiero quedar como el malo. Y queda como objeto eso, que no, como no está instalada la prohibición, la gente no sabe, el adolescente que necesita rebelarse contra la prohibición, no sabe contra qué rebelarse. Entonces, como no hay ninguna revelación, ¿cuál es la característica? No hay ninguna rebeldía. ¿Cuál es la característica del adolescente contemporáneo? La abulia y la apatía. No hay deseo por nada, porque nadie le supo poner el límite que lo iba a instaurar en la vida social, que le iba a decir, vos tenés esta identidad y vos vas a luchar por esto. Frente a la lucha como único factor de progreso, y con esto ya cerramos, proponemos un esquema de colaboración entre el varón y la mujer. Queremos decir, bueno, tal vez el conflicto no es la única manera de comunicarnos, la única manera de ponernos de acuerdo, ¿no? Y es más, detrás de la ideología de género se puede percibir un cierto temor, una cierta angustia por la diferencia. ¿Por qué está ese pensamiento obsesivo que quiere negar maníacamente la diferencia entre el varón y la mujer? ¿Qué temor hay detrás? Bueno, lamentablemente muchas veces cuando nuestra propia identidad no está desarrollada, la diferencia me pone en crisis. Esto pasa en todo, en los diálogos políticos, ¿no? ¿Por qué un macrista va a odiar a un kirchnerista? ¿Por qué un kirchnerista va a odiar a un macrista? Bueno, porque hay algo en el fondo que no te da seguridad, que te pone en crisis, ¿no? Entonces la respuesta a la crisis es el odio, ¿no? Si vos estás seguro, podés decir, mirá, yo creo en esto, pienso esto, vos tendrás razón en esto otro, ¿no? Uno puede dialogar. Ahora, si no estoy seguro, si mi identidad no es clara, yo no puedo dialogar, ¿no? Tengo que batallar, guerrear, odiar, ¿no? El odio es siempre un símbolo, una expresión de una profunda inseguridad en nosotros mismos, en nuestra identidad. Entonces, si tenemos una identidad de varón y una identidad de mujer sanamente madurada, sanamente planificada, no digo que no va a existir el conflicto, porque acá hay muchas personas casadas y saben que siempre hay conflicto entre el varón y la mujer, ¿no? Pero la diferencia no me genera una crisis de angustia, sino que la diferencia me da la posibilidad de amar. Porque si yo soy amigo de solamente las personas que son iguales a mí, en el fondo, amar así es muy fácil, ¿no? El desafío del amor se da de poder ir al encuentro de aquel que es diferente a mí, ¿no? Entonces, el puente que salta la diferencia de los sexos o de los géneros es el amor. La diferencia, en vez de ser un disporador del conflicto y de la guerra del hombre contra la mujer, es la posibilidad de amar, la posibilidad de ir a aquello que es lo diverso de mí. Y es también lo atrayente, porque el varón siempre se pregunta qué quiere la mujer y la mujer se pregunta qué quiere el varón, ¿no? ¿Y por qué? Porque el otro es un misterio.
Y ese misterio solo puede cubrirse por este otro misterio que es el misterio del amor. Y es también el que nos lanza hacia la sociedad y hacia los demás. Es el que realmente puede planificarnos como personas humanas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de libertad sin contexto, que es lo que plantea la ideología de género, nosotros vamos a decir, queremos libertad en el contexto del amor, porque el sentido de la libertad es la capacidad que tenemos de amar cada vez más a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos y a través de ellos construir una sociedad con amor para todos, ¿no? Esa es un poquito la idea que queríamos compartir. Muchas gracias.